La reciente detención de Ismael El Mayo Zambada, el esquivo líder del cártel de Sinaloa, marca un hito significativo en la lucha contra el narcotráfico. En esta entrega veremos cómo el FBI, en colaboración con uno de los hijos del Chapo Guzmán, logró atrapar a Zambada después de décadas de eludir la justicia. Acompáñanos mientras desentrañamos los detalles de esta operación monumental, desde el engaño que llevó a Zambada a Estados Unidos hasta las intrincadas redes de traiciones que finalmente lo atraparon. Ismael Zambada, conocido por su habilidad para mantenerse un paso delante de las autoridades, fue finalmente atrapado en una operación que parecía cumplir con el guión de cualquier serie de narcos. Engañado para viajar a Estados Unidos, Zambada fue detenido en cuanto aterrizó, demostrando la sofisticación de la operación que lo llevó a la cárcel. Pero, ¿cómo se ejecutó este elaborado plan? ¿Y qué papel jugaron los aliados y traidores en su caída? Para comprender el impacto de esta detención, es crucial repasar la carrera de Zambada. Nacido en El Álamo, un pequeño pueblo en Sinaloa, México, Zambada comenzó su carrera criminal en los años 70, una época de gran expansión para el narcotráfico en México. Durante esos años, la marihuana y la cocaína dominaban el mercado y los cárteles comenzaban a establecerse como potentes fuerzas criminales. Y por supuesto, ni siquiera cabía en la mente de ningún criminal, por más peligroso que pareciera, el monstruo en el que se había convertido este negocio en la actualidad. En este entorno, Zambada se destacó por su habilidad para combinar la brutalidad con una astuta estrategia. Su ascenso en el cartel de Juárez durante los años 80 y 90 le permitió consolidarse como una figura clave en el tráfico de drogas, estableciendo alianzas críticas con traficantes colombianos y manejando grandes cantidades de cocaína y marihuana, las únicas drogas con las que se hacían negocios en aquel momento. Ismael El Mayo Zambada, el enigmático líder del cártel de Sinaloa, alcanzó la cima del narcotráfico mediante una compleja red de alianzas y estrategias. Por algo siempre fue reconocido como la mente para los acuerdos y negociaciones con diferentes poderes en pro de la organización. Su capacidad para trasladar toneladas de cocaína y marihuana a Estados Unidos fue un factor crucial en su ascenso. Estas operaciones no solo requerían un suministro constante de estupefacientes, sino también relaciones clave con traficantes colombianos que le proporcionaron los recursos necesarios para dominar el comercio de drogas en la frontera. Una alianza que daba mucho fruto para los máximos líderes del narcotráfico de México y Colombia, países que lamentablemente han sido la referencia de este negocio, tanto en la región como en el mundo. Sin embargo, fue su asociación con Joaquín El Chapo Guzmán lo que realmente consolidó su poder. Mientras el Chapo atraía la atención con su estilo de vida ostentoso y tácticas brutales, el Mayo prefería mantenerse en las sombras, tal y como lo hizo, manejando la parte comercial del cartel. Era el hombre de los números y las relaciones, la parte intelectual de la empresa. Esta división de roles permitió a ambos expandir sus operaciones y consolidar su control sobre el narcotráfico. Bajo su liderazgo, el cartel de Sinaloa se convirtió en la organización criminal más temida y poderosa, inundando Estados Unidos con drogas como cocaína, marihuana, metanfetamina y más recientemente fentanilo, el origen de toda la epidemia de drogadicción en la que actualmente se encuentra sumido Estados Unidos, un país que ostenta el título de primera potencia del mundo. La influencia del cartel no se limita al tráfico de drogas, también se involucraron en el blanqueo de dinero, el contrabando de armas y la trata de seres humanos. A pesar de su participación en este imperio criminal, El Mayo logró mantener un perfil bajo, ganó la lealtad de los residentes de Sinaloa y Durango mediante obras de caridad, lo que le permitió establecer una red de seguidores leales que lo protegían de las autoridades. Su habilidad para forjar alianzas y evitar conflictos territoriales fue clave para su éxito. Era conocido por su capacidad para manejar las relaciones cambiantes en el mundo del narcotráfico, evitando guerras y manteniendo fuertes lazos con otras organizaciones criminales. En una entrevista en abril de 2010, El Mayo reveló su profundo miedo a la captura y su disposición a suicidarse antes que enfrentar la prisión. Palabras que nadie hubiera puesto en duda, debido a que este hombre, siendo el narcotraficante más viejo del mundo, nunca había estado encarcelado. Nunca ningún cuerpo de seguridad pudo dar con su paradero, y la única forma en la que lograron su detención fue a través de la traición de uno de sus hombres de confianza, casi sobrino, hijo de su principal socio de toda la vida, con el que logró construir el imperio que es en la actualidad el cártel de Sinaloa. El temor a estar encarcelado lo llevó a ser extremadamente cauteloso.
siempre un paso delante de las fuerzas del orden. La DEA, implacable en su persecución, ofreció una recompensa de $15 millones por su captura, subrayando la importancia de su arresto. A pesar de los esfuerzos, el Mayo siempre lograba escapar, gracias a su mente estratégica y su red de apoyo. Y aunque sorprende que nadie fue capaz de dar información de su ubicación, a pesar de la gran cantidad de dinero que ofreció la DEA, fue una realidad que por supuesto deja al mundo entero, y en especial a los mexicanos, que han sido afectados durante largos años por los estragos del también conocido como Cartel del Pacífico, con preguntas como: ¿por qué nadie quiso sus $15 millones? ¿Ofrecían ellos una cantidad mayor por el silencio de quienes querían hablar? ¿Cuál fue el motivo por el que nunca nadie lo entregó? Ese es un tema que por ahora no tiene respuestas. El giro dramático llegó cuando el Mayo fue engañado para volar a Estados Unidos. La operación comenzó en Hermosillo, México, donde el Mayo subió a un avión bajo falsos pretextos, aunque los detalles sobre quién lo convenció y hacia dónde creía que se dirigía siguen siendo un misterio. La operación se ejecutó con precisión, sin que él se imaginara absolutamente nada y sin que la operación le despertara ningún tipo de suspicacia en la experiencia de Ismael. El avión fue rastreado por las autoridades estadounidenses y al aterrizar en El Paso, Texas, el Mayo y Joaquín Guzmán López, hijos del infame Chapo, fueron detenidos sin oportunidad de escapar. A los 76 años, el Mayo compareció ante el Tribunal Federal del Paso, enfrentando cargos de narcotráfico y manteniéndose en prisión sin fianza, todo lo que evitó durante más de 4 décadas y de lo que tanto tenía temor. La jefa de la DEA, Agnes Milgram, destacó que su captura golpea el corazón del cartel, responsable de muchas de las drogas que afectan a Estados Unidos. El fiscal general Merrick Garland también enfatizó que la lucha contra el fentanilo, la amenaza de drogas más mortíferas, continuará sin descanso. La detención de Zambada y Guzmán López es solamente un duro golpe para el cartel, pero no es el final del tráfico de fentanilo en el mundo, y mucho menos se ha acabado las muertes de miles de personas en tierras estadounidenses por causa de su consumo. Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la detención, pero destacó que México no estaba involucrado en la operación y que otros podrían llenar el vacío dejado por el Mayo. En sus declaraciones afirmó que las apariciones constantes de pequeñas células pertenecientes a los grandes cárteles son una constante en la lucha y que el hecho de que los máximos líderes estén pagando condena en Estados Unidos no significa que el narcotráfico llegó a su fin. Y también destacó que en México se debe atacar el problema de las drogas desde las bases. ¿Por qué los jóvenes deciden entrar a ese mundo? Dijo que deben mejorar los salarios y hacer que los jóvenes tengan motivos para tener una vida feliz. En su lugar, la secretaria mexicana de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, confirmó detalles del vuelo y subrayó el carácter misterioso de la operación, señalando que solo el piloto estaba a bordo cuando el avión despegó de Hermosillo. La detención del Mayo marcó una importante victoria en la lucha contra el cártel de Sinaloa, pero plantea preguntas sobre los detalles de su captura y el papel de los chapitos en el proceso, sobre todo por la guerra interna que se vive dentro de la organización, incluso desde antes de la detención del Mayo. La cooperación entre Joaquín Guzmán López y las autoridades estadounidenses fue crucial para esta operación. Su decisión de colaborar, aunque envuelta en misterio, jugó un papel fundamental en la captura del Mayo. Esta colaboración no solo eliminó a uno de los principales narcotraficantes, sino que también sorprendió al mundo del crimen, destacando hasta dónde están dispuestos a llegar los individuos para asegurar su poder. Los chapitos crecieron dentro de esta empresa criminal, conocen a Ismael Zambada de toda la vida y lo han visto siempre como el principal socio y amigo de su padre. Nadie jamás habría ni siquiera sospechado que uno de ellos entregaría al Mayo, tampoco que colaboraría con las autoridades estadounidenses, ni pensar en entregarse a sí mismo con tal de entregar a Zambada. La operación para capturar al Mayo Zambada requirió un nivel de coordinación sin precedentes, planificación estratégica meticulosa y, lo más crucial, un engaño magistral. Durante años, las autoridades estadounidenses habían intentado sin éxito atrapar al Mayo, cuyo talento para eludir la captura le había conferido un estatus casi mítico en el mundo del narcotráfico, y evidentemente ha quedado demostrado. Un hombre que se dedicó al narcotráfico durante más de 4 décadas fue capturado ya en los últimos años de su vida y solamente a través de una gran traición, lo que le quita mucho mérito a cualquier cuerpo de seguridad. A pesar de sus numerosos intentos de detenerlo, el Mayo siempre lograba escapar gracias a su vasta red de informantes y a su profundo conocimiento de las tácticas de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el juego cambió drásticamente cuando Joaquín Guzmán López
decidió colaborar con las autoridades estadounidenses. Su decisión de traicionar a El Mayo revolucionó el panorama, proporcionando a las autoridades información invaluable a la que nunca antes habían tenido acceso. Esta información incluía detalles sobre los movimientos del Mayo, sus dispositivos de seguridad y sus rutinas diarias. La comprensión interna de Joaquín resultó ser la clave para planificar una operación exitosa para capturar al Mayo. Mientras un avión de hélice se dirigía hacia la frontera entre Estados Unidos y México con la intención de cruzar ilegalmente, los agentes estadounidenses se apresuraron a interceptarlo en un pequeño aeropuerto municipal cerca del Paso, Texas. Allí detuvieron a 2 individuos vinculados a una importante organización de narcotraficantes mexicana, el Cártel de Sinaloa. Uno de ellos era Joaquín Guzmán López, hijo del encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán. El otro pasajero era el legendario traficante Ismael El Mayo Zambada, quien había sido engañado por Guzmán López para que subiera al avión. Solamente imagínense la sorpresa y sensación del triunfo que se vivió dentro del FBI en ese momento. Según 2 funcionarios estadounidenses actuales y 2 anteriores familiarizados con la situación, la captura del Mayo resultó de largas negociaciones entre las autoridades estadounidenses y Guzmán López, quien ya estaba planeando entregarse, y nadie, absolutamente nadie lo sospechaba. Muchos funcionarios habían perdido la esperanza de que Joaquín se rindiera y fueron sorprendidos cuando envió una comunicación de última hora indicando que traía un capo que habían perseguido durante 40 años. El Mayo fue la guinda del pastel. No se lo esperaban en absoluto, comentó un funcionario estadounidense que prefirió mantener su anonimato. Y después de todo esto, es evidente que muchos se preguntan, ¿qué está pasando entre los cuerpos del orden mundial y los más grandes narcotraficantes y criminales del mundo que no tenemos ni la más mínima idea? Si has visto la captura del Mayo Zambada y has seguido este caso de cerca, dale like y dinos en los comentarios qué piensas al respecto. El engaño para capturar al Mayo fue audaz, sin duda, una de las más inteligentes jugadas de Joaquín Guzmán López, quien logró que el Mayo abordara un avión privado bajo el pretexto de inspeccionar pistas de aterrizaje en el norte de México, sin que éste supiera ni siquiera sospechara que el avión se dirigía a Estados Unidos. Esta maniobra formó parte de la estrategia de Guzmán López para asegurar un trato más favorable, ya que él mismo estaba negociando con las fuerzas de seguridad estadounidenses su propia entrega. Una entrega que, por supuesto, para su ego, no podía ser individual. Tenía que llevarse a alguien con él. ¿Y qué mejor pieza que el mayor líder que quedaba en libertad? Según 2 funcionarios y un exfuncionario estadounidense, Guzmán López convenció a Zambada de que el vuelo era para revisar propiedades inmobiliarias en el norte de México. El Departamento de Justicia emitió un comunicado confirmando que los 2 miembros del Cártel de Sinaloa habían sido detenidos en El Paso. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, y las Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, que llevaron a cabo la operación, movilizaron a sus agentes desde oficinas locales para interceptar el vuelo. Un trabajador del Aeropuerto Internacional del Condado de Doña Ana, cerca del Paso, informó que observó un avión, Beechcraft King Air, aterrizando la tarde del jueves. Los agentes federales estaban en posición y al aterrizar, 2 individuos descendieron del avión y fueron detenidos sin incidentes. Esto describe una detención perfectamente planificada, sin ningún tipo de resistencias ni contraataques. La captura del Mayo, de 76 años, y su aparente traición por parte de Guzmán López, de 38, ha conmocionado a la comunidad del narcotráfico mexicano y a todos sus socios alrededor del mundo. Este evento ha suscitado temores sobre una posible ruptura violenta dentro del Cártel de Sinaloa entre las 2 facciones dominantes, como de hecho ya está ocurriendo. Los funcionarios oficiales no pudieron precisar el motivo de la traición de Guzmán López a su antiguo socio, pero se sugiere que fue para obtener un acuerdo más favorable con las autoridades estadounidenses y para beneficiar a su hermano Ovidio, quien fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2023. La muestra más clara de que en este tipo de negocios no importa a quién entregan para salvar o beneficiar su posición, ni siquiera si se trata de uno de los 2 fundadores de la organización o si se trata de una persona que le falta poco para cumplir 80 años, y mucho menos si es un familiar cercano, que aunque no sea por consanguinidad, si es por decisión y por lazo de vida. En este caso, los que unen al Chapo y el Mayo. El hecho de que Guzmán López haya traicionado al Mayo representa un giro significativo en la historia del narcotráfico. Durante años, el Mayo había sido una figura paternal para los 4 hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos. Había apoyado su ascenso y negociado su liberación de las garras de rivales,
Esto significa que jamás pasó por su mente hacerles algo como lo que le hicieron a él. Por el contrario, siempre estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerlos en libertad. Sin embargo, la relación entre el Mayo y los Chapitos se deterioró, llevando a violentos enfrentamientos. El Mayo, conocido por su preferencia por operar entre bastidores y su frialdad para negociar, se frustró con el comportamiento violento y descarado de los Chapitos, especialmente con las temerarias acciones de Ovidio Guzmán López. Las acciones de los Chapitos, especialmente su implicación en el tráfico de fentanilo, provocaron una ira sin precedentes de las fuerzas de seguridad estadounidenses, quienes ven cómo diariamente mueren connacionales y extranjeros dentro de sus fronteras por sobredosis de esta mortal sustancia. Introducida al suelo, por supuesto, en manos de las actuales líderes del cártel de Sinaloa, los Chapitos. La detención del Mayo fue un triunfo para HSI, que se destacó en operaciones encubiertas. También marcó la entrada de la Agencia Antidrogas en México tras el desencuentro con la DEA sobre el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en el año 2020. Sin embargo, las implicaciones estratégicas de la detención son complejas y problemáticas. Los objetivos de alto valor suelen llevar a un aumento de la violencia, ya que las facciones dentro del mismo grupo compiten por el poder y los grupos rivales buscan controlar el territorio afectado. La detención del Mayo podría intensificar las luchas internas entre su facción y los Chapitos, creando un vacío de poder que el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, conocido por sus brutales tácticas, podría aprovechar a su máxima expresión, ya que estos dos grupos están en los primeros indicios de lo que se puede denominar como la guerra interna más intensa que cualquiera de las principales organizaciones criminales de México. La llegada del CJNG al poder sería desastrosa tanto para México como para Estados Unidos, debido a su implicación en el contrabando de fentanilo y su forma de actuar, mucha más violenta, sangrienta y despiadada que cualquier otro cártel. A pesar de la posibilidad de un aumento en la violencia, la detención del Mayo podría tener beneficios estratégicos si proporciona información sobre la corrupción en el gobierno mexicano, la seguridad y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Esto podría llevar a la acusación y condena de funcionarios de alto nivel, golpeando duramente a los grupos criminales mexicanos y reforzando el Estado de Derecho en México. La traición de Guzmán López a El Mayo no fue un evento aislado. Las fricciones entre los Chapitos y El Mayo se habían estado gestando durante casi 5 años. La lucha por el trono del cártel de Sinaloa, que debía ser un asunto interno, desembocó en una traición impactante. La batalla por el poder dentro del cártel se había intensificado con el ascenso de los Chapitos y la resistencia del Mayo, creando un escenario de violencia y maniobras estratégicas que marcarán el futuro del narcotráfico en México. En enero de 2023, Ovidio Guzmán López, una de las figuras más prominentes de los Chapitos, fue arrestado por segunda vez en Sinaloa. Esta detención supuso un duro golpe para las operaciones de los Chapitos y desencadenando una violenta respuesta del cártel. Más de 2 docenas de personas murieron en el caos subsiguiente, demostrando la capacidad de los Chapitos para movilizarse y tomar represalias rápidamente. El arresto de Ovidio fue un acontecimiento dramático. Según el ministro de Defensa mexicano, Luis Crescencio Sandoval, una patrulla del ejército se encontró con un convoy de 6 camiones blindados. Los ocupantes se negaron a cooperar en un control de los vehículos y abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad. Tras el tiroteo, se detuvo a un gran número de presuntos miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos Ovidio. Al menos 7 soldados murieron en este intercambio inicial de disparos. La respuesta del cártel tras la detención de Ovidio fue rápida y brutal. Se establecieron bloqueos en la ciudad de Culiacán y en otras partes de Sinaloa. Los pistoleros del cártel dispararon contra la policía y las tropas del ejército, e incluso derribaron un helicóptero militar en cuestión de horas. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió refuerzos para calmar la situación. El 9 de enero, al menos 29 personas habían muerto tras la detención de Ovidio, entre ellas 10 soldados mexicanos. A pesar de la violencia y el caos, Ovidio no fue liberado esta vez. Su detención y posterior extradición a Estados Unidos el 23 de septiembre marcaron un importante punto de inflexión en la batalla de los Chapitos por el control. Ovidio se enfrenta ahora a un juicio en Chicago por cargos relacionados con el tráfico de sustancias controladas, el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y la continuación de una empresa criminal. En el año 2023, los Chapitos impusieron una prohibición total de la producción y el tráfico de fentanilo, probablemente en respuesta a la presión judicial tras la detención de Ovidio.
Varias personas fueron encontradas muertas cerca de Culiacán, torturadas y con pastillas de fentanilo en sus cuerpos. Esta brutal aplicación de la prohibición subraya el despiadado enfoque de los chapitos para mantener el control. El arsenal de los chapitos también ha aumentado considerablemente. A principios de marzo, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional allanaron 4 casas en el municipio de Navojoa, en el estado de Sonora, y se incautaron de un arsenal de casi 3 millones de cartuchos, 6 rifles de calibre 50, más de 150 pistolas y rifles automáticos, docenas de granadas y 12 chalecos antibalas. Su batalla por el control del cártel de Sinaloa dista mucho de haber terminado, ya que otros rivales plantean amenazas constantes. En especial, Ismael El Mayo Zambada, el último miembro de la vieja guardia del cartel, ha sido una figura fundamental en la historia de la organización. A diferencia de los chapitos llamativos y a menudo temerarios, El Mayo ha construido su reputación sobre una base de astucia estratégica, conexiones arraigadas y un enfoque de bajo perfil. Las estrategias del Mayo para mantener el poder son polifacéticas. Durante mucho tiempo ha confiado en su extensa red de leales operativos y en sus profundas conexiones con los bastiones rurales del cártel. Mientras que los chapitos se han centrado en centros urbanos como Culiacán, la influencia del Mayo se extiende a las zonas rurales que rodean la capital, donde su control sigue siendo indiscutible. Esta división rural-urbana ha sido un factor importante en la actual lucha por el poder entre las dos facciones. El liderazgo del Mayo se caracteriza por una mezcla de diplomacia y crueldad. Ha forjado alianzas con diversos grupos criminales y ha mantenido un delicado equilibrio de poder dentro del cártel. Su habilidad para navegar por la compleja red de alianzas y rivalidades le ha permitido conservar su posición como pieza clave del cártel de Sinaloa. Una de las alianzas más notables que ha mantenido el Mayo es con Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano del Chapo. A pesar de las fricciones familiares y los conflictos ocasionales por el control de los territorios del narcotráfico, el Mayo y el Guano han logrado mantener una relación de trabajo. Esta alianza ha sido crucial para contrarrestar la influencia de los chapitos y garantizar que la base de poder del Mayo permanezca intacta. Los conflictos del Mayo con los chapitos han estado marcados por una serie de enfrentamientos violentos y maniobras estratégicas. La batalla por el control del cártel de Sinaloa se intensificó tras la detención y extradición del Chapo. Los chapitos, sintiéndose con derecho a heredar el imperio de su padre, han sido implacables en su búsqueda del poder. Sin embargo, las arraigadas conexiones del Mayo y su perspicacia estratégica les han dificultado afirmar un dominio total. Uno de los incidentes más chocantes de esta disputa se produjo en mayo de 2020, cuando José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias El Chino Antrax, fue hallado muerto tras escapar de la supervisión federal de libertad condicional en San Diego. El Chino Antrax, estrecho colaborador del Mayo, había crecido con la familia Zambada y se le consideraba un aliado desde hacía mucho tiempo. Su asesinato, que se cree fue orquestado por los chapitos, conmocionó al cártel y puso de relieve el carácter brutal de la lucha por el poder. La violencia continuó en junio de 2020, con un tiroteo de varias horas entre las dos facciones a las afueras de Culiacán, que se saldó con 16 muertos. A pesar de estos sangrientos enfrentamientos, ninguna de las partes ha podido establecer un dominio claro sobre las operaciones del cártel. La batalla en curso ha creado un entorno volátil y peligroso en el que ambas facciones se disputan constantemente el control. La capacidad del Mayo para mantener el poder frente a estos desafíos es un testimonio de su destreza estratégica. Ha conseguido mantener a sus leales operativos en puestos claves del cártel, garantizando que su influencia siga siendo fuerte. Sus profundas conexiones con las redes rurales del cártel también le han proporcionado un flujo constante de recursos y apoyo. Además de sus alianzas internas, el Mayo también ha navegado por el complejo panorama de las amenazas externas. El ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ha añadido otra capa de complejidad a la lucha por el poder. El CJNG ha sido uno de los principales enemigos del cártel de Sinaloa, y la actual pugna entre los chapitos y el Mayo ha reforzado inadvertidamente el poder y el control del CJNG sobre partes de México. La capacidad del Mayo para adaptarse a estas amenazas externas ha sido crucial para mantener su posición dentro del cártel. Ha forjado alianzas con diversos grupos criminales y ha mantenido un delicado equilibrio de poder dentro del cártel. Su habilidad para navegar por la compleja red de alianzas y rivalidades le ha permitido conservar su posición como pieza clave del cártel de Sinaloa. Los informes sugieren que está luchando contra la diabetes, pero sus arraigadas conexiones y su perspicacia estratégica siguen haciendo de él
un actor importante en la lucha por el poder. A pesar de su edad y de sus problemas de salud, el Mayo sigue siendo una fuerza formidable dentro del cártel. Pero tras esta histórica tensión, empiezan a aparecer las grietas. Se dice que la batalla entre los Chapitos y el Mayo dista mucho de haber terminado. La actual lucha por el poder es una partida de ajedrez mortal, en la que ambos bandos compiten constantemente por la ventaja. El resultado de esta batalla marcará el futuro de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Y nosotros seguiremos aquí para traerte todo lo nuevo. Coméntanos si quieres que te saludemos en el próximo video. Y para cerrar, podemos decir que la detención del Mayo Zambada no fue un evento fortuito, sino el resultado de una operación meticulosa y una estrategia bien coordinada entre las fuerzas del orden y los colaboradores internos. Este caso refleja la complejidad y el alcance de las operaciones de narcotráfico, así como la intensidad de la lucha por erradicar estas redes criminales. La captura del Mayo no solo representa un golpe significativo para el cártel de Sinaloa, sino que también podría tener consecuencias profundas en el panorama global del narcotráfico. Con Zambada fuera de juego, el futuro del cártel y la guerra contra el fentanilo están en una encrucijada. ¿Cómo se reorganizará la estructura del cártel y qué cambio podemos esperar en la lucha contra las drogas a nivel internacional? Esperemos buenas nuevas.